El primer invitado de la mañana es Pedro Acosta, él es presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios de Panamá, UNCUREPA, que hoy firma un convenio con FENACEP. Pedro, bienvenido a Next Noticias, buenos días. Buenos días, mi gente de Next. Buenos días. A ver. Sí, es una buena noticia, pensamos. Es una acción que ya venía programada hace varios años. Nosotros, UNCUREPA es la Asociación de Consumidores, la más antigua ahora mismo registrada en el país. Año 93, reconocida por las leyes nacionales. FENACEP por su parte de los empleados públicos y empresas públicas, ¿no?, que trabajan para el Estado. Ambos siempre hemos estado en diferentes conversaciones. Sí. De hecho, UNCUREPA siempre ha brindado servicio a todos. Como nosotros brindamos servicio a la colectividad, ese colectivo de FENACEP es muy sensitivo, ¿no? Muy sensitivo. Lo que hemos sido empleados públicos, o lo que vemos siempre, todo lo que pasa, los empleados del Estado, el empleado público, precisamente porque tienen un salario fijo, tienen más estabilidad en ciertas cosas, son el verdadero pasto de las llamas del sector proveedor, ¿no?, sobre todo financiero. Pero en ese aspecto nosotros sí acordamos. Entonces, vamos, es un convenio, es una declaración, UNCUREPA, FENACEP o viceversa. Anunciamos hoy, ahora en un par de horas, vamos a anunciar que hemos convenido trabajar juntos en ese frente de defensa de los derechos del consumidor, de los empleados públicos y todo el que quiera, igualmente otros, porque tenemos también convenios con otros gremios y otras organizaciones. Sí, pero... Así que vamos a ver cómo nos va y queremos echar para adelante en ese aspecto, porque la idea es representar la mayor cantidad de consumidores. Pero, es decir, yo creo que nunca hemos, a pesar de tener tantas instituciones supuestamente defienden los derechos de consumidores y usuarios, yo creo que nunca nos hemos sentido tan indefensos. Pues una política eléctrica que realmente somos víctimas todos los panameños, empleados públicos o no. El problema de las inmobiliarias, este terrorismo, porque no se puede catalogar de otra forma, que es el precio de las medicinas. Es decir, ¿qué hacer? Porque todo el mundo dice, no, es que el mercado es muy pequeño y por eso hay pocos proveedores y eso hace que el precio crezca. ¿Pero qué hacer entonces? Es la verdad, en la mayoría de los aspectos el mercado de nosotros lo tenemos, ese pequeño mercado lo tenemos en contra, porque lo que ocurre es que nosotros somos una sociedad ícono de la sociedad de consumo, la libre oferta y demanda y tal y cual, todos queremos. Nosotros estamos en el primer mundo, pero económicamente hablando, a la hora de hacer y de tener, no se puede. Entonces, la realidad es única. El Estado tiene que garantizarle a la población, al ciudadano, al consumidor, panameños y extranjeros residentes en el país, tiene que garantizarle la alimentación. No importa de dónde venga ni cómo venga. Y ahí se van entonces las reglamentaciones de precios, de calidades, reglamentos técnicos. Hay que tender a la producción nacional. El asunto de la canasta básica de los alimentos que estamos sufriendo ahora, sí, estamos comenzando a salir porque ya estamos produciendo más, pero una producción agropecuaria que abandonamos 30 años no se recupera en 5 años. Claro. Y el problema es el mercado, porque una cosa es el abastecer el mercado nacional y otra cosa es producir para exportar, para competir con los de afuera. Ya vimos cómo es la competencia de afuera. El que tiene mucho exporta menos porque está abasteciendo a su población. La pandemia ha cambiado mucho las reglas del juego. Y entonces, al final, como decimos siempre, bueno, el consumidor panameño ya no se le puede decir más que se apriete el cinturón. Ya no tenemos más que apretar, más nada que apretar. Bueno, revisar y cambiar hábitos de consumo. Entonces, revisar y cambiar hábitos de consumo implica también muchas cosas. Mucha educación desde la casa, en valores y todo lo demás, y después la educación. Ya vemos cómo está la educación desde la primaria, sí, hasta la universitaria. Entonces, es bastante difícil el esfuerzo que estamos haciendo ahora. Creo que ya ha resultado en algunos aspectos. Nosotros anteriormente fuimos parte de una coordinadora cuando vimos los peligros del TISA, del famoso TISA, que ya está aquí. En realidad el TISA ya está aquí. En Panamá se formó una coordinadora contra el TISA de educación y estaba FENACEP, estaba UNCUREPA, la Fundación Ever
y la Internacional de Servidores Públicos. Nosotros ya hemos anteriormente hecho acciones conjuntas. Entonces, ese anuncio que vamos a hacer hoy, espero que caiga bien, porque también estamos haciendo lo propio con otro tipo de gremio. El consumidor lo que tiene es que formarse, concienciarse, tiene que empoderarse, porque en Panamá hay leyes. Tenemos muchas leyes desde Pero el año muchas 96, leyes, tenemos. Pedro, y tú conoces esto bastante bien, que son limitantes para el propio consumidor. Es decir, Acodeco tiene un límite, Sí, hay vacíos. Por ejemplo, ahora que cayó la moratoria, pues las financieras no entraban en la moratoria porque tienen otro tipo de regulación y eso hace que los consumidores y usuarios caigamos en una especie de laberinto porque no sabemos exactamente a quién acudir. bueno, es decir, contener el consumo no es la mejor. No, 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 es claro. no, porque es que nosotros somos una sociedad de consumo. Tenemos que consumir, es decir, el consumo es la satisfacción de las necesidades básicas. Claro. Y en una sociedad como nosotros tenemos muchas necesidades básicas. Las leyes, por ejemplo, hay leyes que protegen al consumidor o deben estar. Por ejemplo, en transporte hay aspectos. El transporte, que es el derecho a la movilización. La representación, el problema del código sanitario. En salud, porque si la salud es preventiva, la salud preventiva tiende a proteger al consumidor. Ahí está ahora el asunto de las enfermedades no transmisibles, la obesidad, las enfermedades. Pero Pedro, ahí tienes el tema de salud porque con la idea esa, no, tú puedes ir a un hospital privado, a un hospital público y ya. Y tú tienes que realmente el precio de enfermarse en Panamá, si tú no tienes seguro, es prohibitivo en una clínica privada. Claro, es que así como se abandonó el agro, también abandonamos ese aspecto de la salud preventiva. Panamá tiene uno de los mejores códigos sanitarios del mundo, yo creo. Y al momento de aplicarlo, se tranca. Sí. Es que la libre competencia, no es que yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, influye también en la medicina privada, ya sea preventiva o no, influye también el sector financiero, el sector seguros. Por eso es que el asunto del consumidor no solamente es la ley 45, la ley 45 está ahí y está limitada por cuantías o a veces por algunas interpretaciones propias de Acodeco que puede que saque el cuerpo. No, aquí yo no me voy a meter, mejor es que se vaya para allá. No, esto no es de aquí, váyase para CEP. Y cuando vamos a CEP dice, no, váyase para Acodeco. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, Porque, ese peloteo, un peloteo. Porque Pedro, así como hablamos de salud, pues caemos en la educación, que es la madre del cordero. Es decir, ahí nosotros hemos convertido la educación en algo fetiche y punto. Y además, 2 años de virtualidad lo único que han hecho es sacar a flote lo mal que estamos en todo sentido, en la indefensión por parte de los padres de familia, en una calidad que ni siquiera se da de forma mínima en los centros educativos, los precios en todo, bueno, que yo creo que ahora que volvamos a las clases presenciales es que va a estallar esa bomba social. Claro, y eso refiriéndonos al asunto de lo que ya estaba antes andando de la pandemia, pero los que vienen ahora, eso que hemos comentado, niños que por primera vez van a ir a una escuela y por primera vez van a tener amigos. Sí. Tienen 2 años, están cerrados, 3 años después ya tienen 5, van al kinder, jamás han tenido un amiguito o una amiguita. Entonces eso va trayendo taras de problemas psicológicos y después posiblemente psiquiátricos, que hay que ver ese aspecto de la salud mental en la educación. Habrá que incrementar gabinetes psicológicos en las escuelas. No sé, ahora mismo el sistema debe tener mucho más los sistemas esos de gabinetes psicológicos. En la época de nosotros, hablamos de los años 60 y tantos y 70 y tantos, en las escuelas, ¿tú te acuerdas que había el profesor de orientación? Sí, eso ya no existe. Siempre había una materia que se llamaba orientación y eso era fabuloso. Yo no sé si eso existe todavía, pero eso habrá que incrementarlo porque para poder estabilizar eso de la educación, la absorción de la educación verdadera, que el otro gran obstáculo es que no sabemos a qué gremio de educadores atender o a qué dirigentes atender. Entonces, ese es un asunto. Mira, el problema de la ley de consumidores. En el año 96, ley 29, se establece por primera vez el arbitraje de consumo.
El Sí. arbitraje de consumo es universal, en muchas partes de España, en todas partes, y es diferente al arbitraje comercial que tiene la Cámara de Comercio. Y desde el año 96 dice, el Ejecutivo reglamentará. Todavía en Panamá no se ha reglamentado, instituido, mandado por la ley, el arbitraje de consumo, que eso es una forma de evacuar volúmenes de casos, Volúmenes de llegar a casos, mejores claro. recursos. Así que ese es el asunto. Creemos que esa alianza con FENACEP, y curiosamente, Fernando, FENACEP y Uncurepa tenemos nuestra sede informática en cada un continente. Claro. Así que bueno. Porque es donde se puede mejor hablar a veces, ¿no? Vale. Expresarse. Porque la pregunta, Entonces, vamos a ver, ¿no? Pedro, es porque ahora mismo estamos hablando del tema también, y es una discusión que hay sobre el tema de las medicinas. Es decir, Sí. un negocio manejado por una especie de cártel y que pues hay proyectos de ley, uno propuesto por la tía Mayín, para crear una autoridad que regule, porque no es normal que las medicinas en Panamá cuesten 10, 15 y hasta 20 veces más que en Colombia, en Costa Rica, por no decir de los países europeos. Es decir, ¿cómo pues ponerle el cascabel a este, no gato, a este tigre en el tema de las medicinas? Y no es el tigre de agua. No es un tigre de agua, exactamente. Mira, el precio de los medicamentos comienza desde que las grandes farmacéuticas o científicas, como se les quiera llamar, comienzan a investigar para desarrollar un medicamento. Un medicamento a veces sale al aire 10, 15, 20 años después, 7 años, 8 años, ahí tenemos el problema ese de las vacunas. Pero cuando eso sale al mercado, ya las farmacéuticas allá dicen, ese medicamento va a costar tanto aquí, tanto allá en tales regiones para recuperar ese dinero. Entonces, por ejemplo, el caso de Panamá y de otros países es que los que manejan aquí el precio de los medicamentos, y los medicamentos, sean o no exclusivos, son delegados de las grandes empresas, son comisionistas. Exacto. Y cuando eso viene, bueno, tú no te vas a ganar más de esto o menos de esto. Entonces, aquí sí viene lo que tú dices. Eso definitivamente se convierte en un cártel que el Estado todavía no ha podido romper. Nosotros, personalmente, Uncurepa participó en la famosa ley Balbina, la ley de medicamentos. Bueno, que ese es el punto de inflexión y la llegada al desastre que vivimos hoy día. Sí, porque eso sirvió, bueno, igual que el diálogo anterior por acá del Seguro Social, que echó para adelante el asunto, echó para adelante el problema. Pateó la pelota. Y esa ley, y entonces ahora estamos enfrentando ese problema de los medicamentos, que entonces ahí siempre el problema es la dicotomía entre la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el que rige la salud. Claro. Pero la Caja del Seguro Social aparentemente maneja más presupuesto que el Ministerio de Salud. La Caja tiene que cargar con la gente que no carga al Ministerio, o el Ministerio con gente que... Esa dicotomía es lo que tiene al traste, y el problema de los medicamentos es eso. Eso lo estamos viendo. Ahora yo estoy viendo una ola de denuncias y de testimonios de personas. Esto me cuesta tanto en Colombia, aquí me cuesta 3, pero eso yo lo vengo viendo hace 20 años. Hace 20 años. No ha habido ningún gobierno de la invasión para acá que se ha preocupado de verdad, primero para que haya más salud preventiva, porque lo que queremos es salud preventiva. Aquí se anuncian que voy a construir más hospitales y más clínicas, es porque vamos a tener más enfermos. Claro. En vez de tener mejor salud preventiva de verdad. Tenemos las oportunidades. El asunto es que 2 años y medio más de gobierno, que podríamos enderezar un poco más para que el próximo gobierno que venga lo tome en serio, porque ¿cuál es la tónica en Panamá? Cuando este gobierno termine y cambie, hemos haber podido dejar muchas leyes, muchas disposiciones, muchas intenciones, y el próximo que viene dice, guárdame eso ahí, eso no va, vamos a hacer eso, y se inventan y se reinventan nuevas cosas. Ese proyecto de la tía Mayín es bueno, porque es que hay que insistir. Yo tuve que sentarme 2 o 3 años con el verdadero cartel para discutir cosas, y algunas cosas que se consiguieron en esa ley de medicamentos, pero al final fue el gran tropezón, porque les dejó la mano abierta, para recuperar lo que no pudieron hacer en eso. Ahí tenemos el problema de los genéricos. Uh-huh. Los medicamentos genéricos
que son genéricos que deben ser más baratos y tal, porque ya no tienen la protección del derecho de fábrica intelectual y tal, industrial. Pero regularmente, detrás de esos grandes laboratorios de genéricos están los grandes. Ellos tienen sus sucursales y siguen manteniendo el control de los medicamentos. Y aquí en Panamá el asunto es que cómo los compramos, o la caja o el ministerio, o hay un solo criterio, porque el Estado puede comprar directamente esos medicamentos. Si en el camino no hay otro tipo de cosas, el Estado pudiera comprar directamente los medicamentos básicos. Los compre el Estado o la caja o el Estado, y que se eliminen esos intermediarios. Los intermediarios en los medicamentos es igualitos que los intermediarios en el agro. Que la lechuga te cuesta 5, 6 centavos allá y acá tú estás pagando $2. Pues igualmente en los medicamentos, y en los medicamentos es peor, es más inmoral o más antiético, porque ya se está hablando de la salud humana. No, además y que es fácil. Un medicamento no tiene merma. No. Entonces, y es más fácil tener y adquirir un enfermo nuevo que le falten 10, 15, 20 años, y esa medicina se me la tiene que comprar a mí toda la distancia. Sí. Bueno, Walter, felicidades entonces por esa alianza con FENACEP, y ojalá esto sirva realmente como valladar para pues, echar atrás tantos abusos que hay con los consumidores y usuarios en todo sentido. Es decir, ahí veremos. Uno sale a la calle y gracias. Y es recibir sablazos tras sablazos. Gracias, Pedro Acosta. A la orden siempre. De Uncurepa.